Buenos días, ¿cómo están, jóvenes estudiantes? El día de hoy vamos a desarrollar el curso de literatura. Bien, un tema que no habíamos tocado, había quedado pendiente, ¿verdad? Muy bien. El día de hoy, entonces, desarrollaremos el tema de la poesía en el Perú y, como podrán observar aquí, tenemos las imágenes a dos personajes y dos escritores, mejor dicho, importantes de la literatura contemporánea, como son José María Eguren por un lado y también César Abraham Vallejo. Estos dos escritores destacados, importantísimos dentro de la literatura peruana y también más allá de la literatura peruana, como es César Abraham Vallejo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, quiero ayudar al bueno a hacer un poquillo de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo, ¿no? Él quiere servir de alguna manera, ¿verdad? Muy bien, de este modo, pues, ambos escritores nos traen profundos mensajes para interpretar, ¿ok? Pasemos entonces ahora, siguiente, y vamos a hablar el día de hoy entonces de José María Eguren y de César Vallejo, ¿ya? José María Eguren, algunos datos biográficos, obras importantes también que nos ha legado. José María Eguren nace en Lima, 7 de julio de 1874. Él vive, la mayor parte de su niñez va a vivir en una hacienda fuera de la capital, el cual va a influir, por supuesto, en su desarrollo literario, ya que él va a tener una apreciación, ¿verdad?, fascinante por la naturaleza. Va a tener una sensibilidad hacia lo que es el campo, la naturaleza, ¿no es cierto?, los colores, las formas, ¿sí? Y eso pues va a permitir que él desarrolle ya su vocación de poeta. Eguren vive, como dice, fascinado por las artes plásticas también, como es la pintura, ¿no es cierto? Y por ello pues le va a gustar mucho todo lo que es los colores y las formas. Y además también va a ser fotógrafo, ¿ya? O sea, dentro de su campo va a ser fotógrafo, poeta, pintor, ¿no es cierto? José María Eguren, a pesar de que no llegó a estudios superiores, él pudo desarrollar y hasta el día de hoy podemos observar que se estudia la literatura de José María Eguren, ya que ha alcanzado una mayor importancia, ¿no?, por su profundo mensaje. Bien, también tenemos que al final de sus días, ¿verdad?, vive agotado y solitario, ¿ya? Y muere el 19 de abril de 1942, apartado de toda su familia, de sus amigos, no muy cercanos, porque él no era de hacer amistades, no era no era muy sociable, ¿no? ¿Ya? José María Eguren. Bien, entre sus obras poéticas tenemos simbólicas, las canciones de las figuras en 1916, Sombras y Rondinelas en 1919, son entre sus obras más destacables, ¿no? Por supuesto tiene otras. Tenemos La Niña de la Lámpara Azul, digamos, es un ejemplo de una de sus obras importantes que está dentro de la Canción de las Figuras, que es escrita en 1916, en el cual nos dice, nos expresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, en el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul, ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. Muy bien, ahora podemos observar que dentro de su poesía, ¿no es cierto?, nos lleva un poquito más allá de lo que nosotros vivimos diariamente, ¿no? Nos traslada como esos paisajes, como el mar, ¿no es cierto?, cuando nos dice, por ejemplo,
en la playa de la maravilla, con su voz infantil y melodiosa, ¿no es cierto? Nos hace sentir como un aire de paz, de tranquilidad, ¿ya? Por eso es tan importante leer a José María Eguren, ¿ya? En sus versos transmite eso. Él pertenece a la etapa de la literatura modernista y, por supuesto, en esta etapa de la literatura modernista y postmodernista, él va a utilizar el simbolismo, ¿ya? El simbolismo quiere decir que va a utilizar estas imágenes, ¿no es cierto?, estos juegos de colores para poder expresar a través de lo que es lo simbólico, ¿no es cierto? Entonces aquí cuando nos dice la niña de la lámpara azul, quizás nos está proyectando una persona joven, ¿no es cierto? Y además, pues, dentro del tema de este poema es la admiración que él tiene, la admiración de la belleza por la mujer, ¿no? Por una mujer ideal que él de repente ha tenido en contacto, ¿no? Bien, y el mensaje que nos expresa es un mensaje de amor juvenil, ¿ok? Bien, chicos, esto es con respecto a José María Eguren. Ahora vamos a pasar. Bien, aquí vamos a hablar de César Abraham Vallejo. ¿Quién fue César Abraham Vallejo? ¿No? Es un notable escritor peruano, ¿ya? Poeta, también del movimiento, perteneció al movimiento modernista y luego al movimiento vanguardista. ¿Okay? Él nace en Santiago de Chuco, en La Libertad, en marzo de 1892. Posteriormente se traslada a Lima y estudia en la Universidad de San Marcos ciencias, pero luego se va a cambiar, ¿no es cierto?, porque tiene inclinaciones hacia las letras y se gradúa en 1915 en Humanidades, por supuesto en la área de letras. En 1918 publica su primer libro, ya, que son Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros, que va a tener vamos a leerlo ahora, que va a tener un profundo mensaje, ¿no es cierto? Y debido a que además había perdido a su madre recientemente. Él es el último de 9 hermanos, ¿ya? En 1920 es encarcelado por una confusión, ¿ya? Una confusión porque él justamente estaba se encontraba en una no participó en una trifulca, sino que él estaba dentro, justo caminaba por allí, entonces lo llevan y lo encarcelan, ¿no? Ya que él tenía inclinaciones además de ser comunista, entonces por ello de repente posiblemente lo hayan llevado a la cárcel y él permanece allí y escribe de esta forma una de sus obras importantes, como es Trilce, ya que va a corresponder a la etapa vanguardista. Luego de ello va a viajar a Europa con nuevas miras, ¿no es cierto?, sobre todo en el ámbito literario, y allí pues va a conocer a diferentes escritores europeos y va a escribir desde allí este cuento muy famoso como es Paco Yunque, ¿no es cierto?, donde denuncia todos los acechos y maltratos, ¿verdad?, de parte de los burgueses, ¿no es cierto?, de la gente adinerada. Luego va a pasar un buen tiempo allá, ya se va a casar, lamentablemente no le va a ir muy bien, ¿ya?, económicamente, y luego va a agarrar una enfermedad y fallece en Francia en 1938, no sin antes, por supuesto, dejar un legado literario importante. Entre sus obras principales, por ejemplo, tenemos Los Heraldos Negros en 1918, Trilce en 1922, Poemas Humanos, España parte de mí este cáliz, ¿ya? En la narrativa, por ejemplo, tenemos a Paco Yunque y la novela El Tungsteno en 1932. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una de sus obras importantes como es Los Heraldos Negros, donde nos dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé,
golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el rostro más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Bien, chicos, ustedes van a terminar de leer, por supuesto, ¿ya? Y poder entender un poquito más sobre la literatura de César Abraham Vallejo, ¿no es cierto? Donde principalmente nos va a hablar sobre el vínculo de las emociones que tiene él intensas, ya que él había perdido a su madre en ese momento, ¿ya? Y también tenía algunas desilusiones amorosas también, ¿no? Y por ello, pues, se va a dedicar a escribir también su poesía, y en esta poesía, pues, nos habla principalmente, sus temas son de dolor, ¿no es cierto? De dolor y además una queja de ese ser humano que sufre, ¿ya? Y trata de expresar, ¿no es cierto?, el sufrimiento de aquellos que son las personas marginales, de las personas de pueblo que están atormentados, ¿cierto? Eso es más que todo lo que quiere expresar en esta obra y también en la mayoría de sus obras, ¿no? Habla sobre el dolor humano. Bien, chicos, eso es con respecto a César Abraham Vallejo y por supuesto les voy a dejar una tareita, ¿ok? Bien. Estas actividades que vas a desarrollar y que van a desarrollar todos los que deseen aumentar puntos en su examen de RB o literatura, ¿ok? Me hacen saber en qué curso quieran aumentar, entonces me envían esta actividad. Bien, chicos, ahora pasemos entonces a la siguiente actividad. En este caso, vamos a desarrollar el examen de literatura y de RB. En este caso tenemos de literatura, donde ahí se relaciona correctamente. Por supuesto, tenemos aquí las 3 especies que son del género dramático, ¿verdad? Y así tenemos que Edipo Rey, por ejemplo, corresponde a la tragedia, por supuesto, entonces correspondería colocar letra B, ¿verdad? En la siguiente tenemos que El perro de Hortelano corresponde a la comedia, así que pondremos C. A la siguiente tenemos comedia y sería la letra A, ¿no es cierto? Por defecto ya. Ahora, no es característica del texto teatral. En este caso, el que no es la letra D, obviamente, ¿no? Presenta personajes imaginarios. Bien, entonces ya está marcado la letra D, ya que son los personajes reales, no imaginarios, en un teatro, obviamente. Bien, tenemos en la 3, coloca verdadero o falso. Aquí tenemos que en la letra A, por ejemplo, es las fábulas morales corresponden a la corriente neoclásica, verdadero, ¿verdad? Me imagino así que han puesto. Leandro Fernández de Moratín y Samaniego son autores de las fábulas, no, ¿verdad? Este sería falso. Ustedes saben que Samaniego, por supuesto, es de las fábulas, pero Leandro Fernández de Moratín no, ¿verdad? Él es del teatro. Ambos son de la literatura neoclásica, pero uno es del teatro y otra es de la narrativa. Las fábulas tienen como característica enfatizar lo moral y lo social de lo humano verdadero, ¿verdad? Muy bien, eso es respecto a las fábulas. Bien, chicos, después tenemos aquí en la siguiente, el siguiente texto responde a las preguntas, ¿no? Como dice aquí, acto tercero, escena cuarta, ¿verdad? Y tenemos los personajes, Laurencia, Esteban, Juan Rocío, luego sigue Laurencia y Esteban, ¿no? Estos personajes corresponden a qué obra? A Fuente Ovejuna, ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿A qué género corresponde? Ya que hay parlamentos, ¿verdad? Al género dramático, obviamente. El autor es Lope de Vega, español, ¿no? Y el tema central, por supuesto, es cuando el pueblo hace justicia por sus propias manos, ¿verdad? Debido a tantos atropellos de parte del gobernador de este pueblo llamado Fuente Ovejuna. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.